En Auschwitz no había Prozac, de Edith Eger. Capítulo 7. Nada que demostrar. La cárcel de la rigidez. Cuando una pareja me dice que no discuten nunca, les digo que entonces tampoco intiman. El conflicto es humano. Cuando lo evitamos, lo cierto es que nos estamos acercando más a la tiranía que a la paz. El conflicto en sí mismo no nos encarcela. Lo que nos atrapa es la mentalidad rígida con que solemos gestionarlo. Los barrotes de una mentalidad rígida pueden ser difíciles de distinguir, porque a menudo están bañados en buenas intenciones. Muchas personas vienen a terapia porque quieren mejorar su relación, encontrar una forma mejor de comunicarse con sus parejas o sus hijos, tener más paz e intimidad. Pero muchas veces descubro que no están haciendo terapia para aprender a gestionar el conflicto. Quieren mi ayuda para convencer a otro de que acepten su punto de vista. Si vienes con un propósito en mente, si llevas la cuenta de los agravios que te han hecho o si estás intentando cambiar a alguien, significa que no eres libre. La libertad estriba en aceptar el poder de elegir tu propia respuesta. Mis pacientes lo dicen constantemente. Quiero que haga. Te estás expresando mal. No puedes esperar que otra persona quiera algo. Lo único que puedes hacer es descubrir lo que a ti te conviene. Esta es una de las herramientas clave para gestionar el conflicto. Deja de negar la verdad de otros. A mí me encanta el bocadillo de lengua de vaca, pero tengo un amigo que dice, ¿cómo te puedes comer eso? Me dan arcadas solo de pensarlo. ¿Quién tiene razón, pues? Él la tiene en lo que le concierne y yo la tengo por lo que a mí respecta. No tienes que estar conforme, no tienes por qué renunciar a tu verdad. Y por favor, no lo hagas nunca. La libertad consiste en desistir de la necesidad de tener razón. Décadas después de la guerra, cuando me percaté de que necesitaba volver a Auschwitz y afrontar el pasado, invité a mi hermana Magda a ir conmigo. Como prisioneras nos habíamos escudado la una en la otra. Cada una había sido la razón para vivir de la otra. Quería regresar con ella al lugar donde asesinaron a nuestros padres. Quería enfrentarme a lo que pasó, llorar, visitar ese santuario del terror y la muerte y decir, lo conseguimos. Pero mi hermana pensó que yo no tenía dos dedos de frente. ¿Quién querría volver por voluntad propia al infierno? Mi hermana, la persona del planeta que más cosas compartió conmigo, la persona a quien yo atribuía mi supervivencia, mostró una respuesta completamente diferente a una misma experiencia común. Y ninguna de las dos tenía más razón que la otra. Ninguna era mejor que la otra ni estaba más sana. Yo tengo razón en lo que a mí me toca. Magda, en lo que a ella le toca. Ambas somos humanas, personas hermosas que se equivocan, ni más ni menos. Y ambas estamos en lo cierto. Volví a Auschwitz sola. Esto es lo que creo que Jesús tenía en mente cuando nos aconsejó poner la otra mejilla. Cuando pones la otra mejilla, observas lo mismo desde la otra perspectiva. No puedes cambiar la situación, no puedes hacer cambiar de opinión a otra persona, pero sí puedes ver la realidad con otros ojos. Puedes aceptar y asimilar múltiples puntos de vista. Esta flexibilidad es nuestra fortaleza. Es lo que nos permite ser asertivos en vez de agresivos, pasivos o pasivo-agresivos. Cuando somos agresivos, decidimos por otros. Cuando somos pasivos, dejamos que otros decidan por nosotros. Y cuando somos pasivo-agresivos, impedimos a otro decidir por sí mismos. Si eres asertivo, hablas con declaraciones. Cuando quise volver a estudiar, tuve miedo de lo que iba a pensar Bella, de que no le gustara que pasara tiempo lejos de la familia, de que nos fueran a presentar como la doctora y el señor Eger. Pero cuando eres una persona plena, una adulta, no tienes que pedir permiso a nadie. No pongas tu vida en manos de otro, simplemente declara las cosas. He decidido volver a estudiar y doctorarme. Facilita a la otra persona la información y la libertad que necesita para ser asertiva con respecto a sus necesidades, esperanzas y miedos.
La clave para conservar la libertad durante un conflicto es ser fieles a nuestra verdad, al tiempo que renunciamos a la necesidad de poder y control. Resulta útil tratar a los demás tal como son, no como esperamos que sean. Tengo un paciente que discute mucho con su hija adolescente. En una sesión estaba disgustado porque se había armado una de todos los diablos. Su hija había querido coger el coche y había perdido los estribos insultándole y soltándole palabrotas. Quería que yo fuera la jueza, que oyera las pruebas y declarara culpable a su hija, que me pusiera de su lado. Pero cuando nos quejamos amargamente, cuando decimos que si me hiciste esto, que si me hiciste esto otro, no estamos ayudando a los demás ni a nosotros mismos tampoco. Nadie crece con las críticas, así que despréndete de ellas. Nada de críticas, ninguna, jamás. Hacemos esto por los demás, pero por encima de todo por nosotros, para que podamos vivir sin crearnos expectativas irrealizables, sin la rabia que nos consume cuando éstas no se satisfacen. Yo soy muy selectiva con las personas sobre las que voy a descargar mi ira, porque cuando estoy enfadada, soy yo la que sufre. Los conflictos tóxicos están muy relacionados con nuestra mentalidad, cuando pensamos en términos de superioridad o inferioridad. Un verano que Bela y yo estábamos viajando por Europa, me enteré de que la gira del Bolshoi Ballet iba a pasar por París mientras nosotros estábamos allí. Yo había soñado siempre con verlos actuar. Bela me compró una entrada y me acompañó al teatro, pero no quiso entrar. Yo pensaba que era por el dinero, que no quería gastar más comprando otra entrada. En el intermedio salí fascinada con el espectáculo y le animé a entrar en la segunda mitad. Nadie crece con las críticas. Hay butacas libres, dije. Compra una entrada y ven a disfrutar conmigo, pero no quería entrar. Yo a los rusos no les doy dinero, dijo, ni hablar, después de todo lo que los comunistas me hicieron en Checoslovaquia. Se había convencido de que esta era la forma de vengarse de las crueldades y el encarcelamiento al que le habían sometido. Discutí con él pidiéndole que se lo repensara. Estos artistas no tienen nada que ver con lo que te pasó, le dije. Pero, obviamente, no le hice cambiar de opinión. Volví a entrar en el teatro y disfruté del resto del espectáculo por mí. Por una parte, es una pena que no pudiera aparcar su opinión y su ira, que no se sentara conmigo en la oscuridad a disfrutar de algo increíblemente bello. Por otra parte, tampoco puedo decir que mi solución fuera mejor que la suya. La solución de Bela era mejor para Bela, la mía era mejor para mí. Muchos de nosotros vivimos como si tuviéramos algo que demostrar. Nos podemos volver adictos a tener la última palabra. Pero si intentas demostrar que tienes razón o que eres una buena persona, te estás intentando convertir en algo que no existe. Todos los humanos nos equivocamos. Todos los humanos cometemos errores. No estás indefenso, pero tampoco eres ningún santo. No tienes que demostrar tu valía, simplemente puedes aceptarla. Celebrar que eres imperfecto y pleno, que nunca habrá nadie como tú. Olvídate de tus prioridades. Si tienes algo que demostrar, sigues siendo un prisionero. Y esto es verdad, incluso cuando alguien es desagradable con nosotros o nos hostiga. Si tienes algo que demostrar, sigues siendo un prisionero. Un día, la hija de una amiga mía llegó de la guardería muy dolida porque alguien de clase le había llamado boba. Mi amiga me preguntó cómo podía ayudar a su hija a afrontar el conflicto. Es importante renunciar a la necesidad de defendernos. Probablemente todos nos toparemos con acosadores. Pero si alguien te llama boba, no digas, no soy boba. No te defiendas de un delito que no has cometido. Se convierte en una mera lucha de poder. El acosador te arroja una cuerda, tú la agarras de un extremo y acabáis los dos tirando y resoplando exhaustos. Dos no se pelean si uno no quiere, pero uno de los dos tiene que parar. Así que no agarres la cuerda. Repite este mensaje. Cuanto más habla, más me relajo. Y recuerda que no es nada personal. Cuando alguien te llama bobo, en verdad está hablando de cómo se ve a sí mismo. Una vez di una conferencia en Stey Agara House, en Johannesburgo.
la casa donde vivió Gandhi, ahora convertida en un museo y lugar de acogida. Gandhi consiguió someter al Imperio británico sin derramar una sola gota de sangre y sin caer en un discurso de odio. Este fue uno de los métodos que me ayudaron a sobrevivir a Auschwitz. Las palabras se deshumanizaron, eran constantes. No vales nada, eres mierda, de aquí solo saldrás fiambre. Pero no me dejé vencer por estos insultos. De algún modo tuve la suerte de saber que los nazis estaban más encarcelados que yo. Lo comprendí la noche que bailé para Mengele. Mi cuerpo físico estaba atrapado en un campo de exterminio, pero mi alma era libre. Mengele y los demás iban a tener que vivir siempre con lo que habían hecho. Yo estaba anestesiada por el azoramiento y el hambre. Tenía terror porque me fueran a asesinar, pero tenía un santuario interior. Los nazis extraían su poder de la deshumanización y el exterminio sistemáticos. Mi fuerza y libertad provenían de mi interior. Joy es un ejemplo ideal de cómo disolver esta mentalidad rígida. Estuvo casada muchos años con un hombre que la maltrataba. La trataba con desdén y desprecio, la insultaba, la castigaba económicamente y la amenazaba a menudo, apuntándole con un arma en la cabeza. Sobrevivió escribiendo diarios y catalogando meticulosamente sus interacciones, lo que hacía y decía cada uno. Fue un intento por mantener la cordura y documentar la verdad diaria. Cuando trabajo con una paciente que está en una relación abusiva, siempre digo esto: si tu pareja te pega, aunque sea una vez, márchate de inmediato. Ve a una casa de acogida temporal. Quédate con una amiga o un familiar. Llévate a los niños, pide ayuda y vete. Si no te vas a la primera, el maltratador no te tomará en serio y cada vez que te maltrate se irá haciendo más difícil marcharse. Lo más probable es que cuanto más te quedes, más aumente la violencia y más difícil será revertir los aspectos psicológicos del maltrato, las cosas que él quiere que creas, que no eres nada sin él, que si te pega es por tu culpa. Cada minuto que te quedas te estás poniendo en peligro y vales demasiado para eso. Cuando alguien te pega, es un toque de atención instantáneo. Ya sabes a qué te enfrentas. Irse no es fácil, pero una vez eres consciente de que tu pareja es propensa a la violencia y que es capaz de ejercerla, ya tienes medio problema resuelto. Cuando el maltrato es más encubierto y psicológico, es posible que dudes de los indicios. Tal vez te preguntes, ¿de veras me está pasando esto? Cuando alguien te inflige daño físico, lo sabes. Sí, está pasando. Sí, me tengo que ir. Sin las huellas físicas del maltrato, para Joy era difícil finiquitar la relación. He aquí otra experiencia común de la gente atrapada en una dinámica abusiva: el miedo y muchas veces la realidad de que no nos van a creer. Al final, Joy se dio cuenta de que era solo cuestión de tiempo que su marido cumpliera sus amenazas. Se divorció y él se mató poco a poco con la bebida. Cuando él murió, a ella le hirvió la sangre. Se había estado aferrando a la esperanza de que un día se disculpara por los años de crueldad, que reconociera sus errores y admitiera que ella había hecho bien en dejarle. Cuando murió, ella tuvo que aceptar que se iba a quedar sin la disculpa. Nunca iba a poder ganar el pulso. Tratando de hacer las paces con el pasado, volvió a los diarios que había guardado. Lo que leyó la dejó atónita. No lo cruel que había sido su marido, sino lo cruel que ella había sido con él. Yo maltraté a mi marido, dijo. Pensaba que me estaba maltratando, pero yo le estaba pagando con la misma moneda. No le dejaba ver a los niños, le privaba de cosas. Usaba a los niños para meterme con él, solo porque quería hacerle daño. Estaba muy desesperada. Pensaba que no había otra salida. No podía ver más allá de esta terrible situación. Pero él no era el único que estaba arruinando nuestro matrimonio. Yo también. Muchas relaciones volátiles son complicadas. Aunque no hay nada que justifique la violencia o el maltrato doméstico, normalmente no hay una persona que tenga razón y otra que no. Un cónyuge bueno y otro malo. Ambos miembros están intoxicando la relación.
Cuando conocí a Allison llevaba divorciada 12 años. Sin, su exmarido, llegó a su vida poco después de que ella terminara una relación agitada con un chico que le partió el labio durante una pelea. Cuando ella rompió, él entró en su casa y despedazó el colchón con cuchillo. Sin le salvó los muebles cuidando de ella e infundiéndole ánimos para ayudarla a sentirse segura y también ayudándola a lanzar su carrera como cantante. Le llevaba a las giras y los contratos con las discográficas, consiguiéndole clases magistrales y actuaciones con músicos legendarios. Pero a pesar de su generosidad y afecto, Sin también era un controlador. Allison confiaba en él, pero le molestaba que estuviera al timón de su vida, así que empezó a vengarse, obligándose a no comer, en un intento por recuperar el control. La hospitalizaron 3 veces por un trastorno alimentario, pero cada vez estaba infligiendo más daño a sí misma. Cuando empezó a quemarse en el brazo y en la pierna, Sin perdió la esperanza. Tuvo una aventura, luego otra y acabó con su matrimonio de 18 años. Más de una década después, Allison seguía peleándose con él por los derechos de autor de las canciones que habían escrito juntos o por el desdichado intento de él de seducir a la alumna que ella había derivado para que le asesorara profesionalmente. Su matrimonio había terminado hacía tiempo, pero todavía estaban inmersos en una lucha de poder y estaban tomando malas decisiones. Le dije a Allison que si quería poner fin a las hostilidades, no tenía que prestar atención a las causas del conflicto, sino a aquello que lo mantenía vivo. ¿Por qué sigues con un punto de vista que ya no te sirve?, le pregunté. Allison quería demostrar que Sin era culpable y ella inocente. En esencia, le estaba juzgando en su mente. Su vida interior era como un drama judicial, pero era una contienda imposible de ganar. Cielo, le dije, podrías tener toda la razón del mundo y no haber mundo. A ver, ¿tú quieres ser feliz o tener la razón? La mejor forma de no necesitar el control es volverse una persona poderosa. El poder no tiene nada que ver con el músculo o la dominación. Significa que tienes la fuerza de responder en vez de reaccionar, de tomar el mando de tu vida y de tomar decisiones con total libertad. Eres una persona poderosa porque no estás renunciando a tu poder. Si recuperas el poder y aún así quieres tener la razón, entonces opta por ser una buena persona, porque con la bondad siempre acertarás. Hacer ejercicios mentales no solo pueden alterar nuestras relaciones, sino también cambiar nuestras percepciones, el modo en que vemos y sentimos el mundo. A medida que Allison se empezó a evadir de la cárcel de la rigidez, consiguió trazar unos límites más claros con su ex y encontrar un ímpetu renovado en su carrera. Empezó a planear una gira internacional, pero de repente aparecieron 2 percances físicos que perturbaron la paz que tanto trabajo le había costado lograr. Contrajo un temblor vocal severo que le dificultaba el canto y amenazaba su carrera, y encima se hizo daño en la espalda. Como le costaba hacer las tareas más rutinarias, tuvo que dejar las actividades de ocio y autocuidado, como la jardinería o el yoga, hasta que se recuperara. Su expresión se tornó en una mueca rígida. El dolor se dejaba notar en la voz quebrada con la que hablaba. Estaba tan bien, dijo, y ahora probablemente tenga que cancelar la gira. La vida no es justa y cuando sufrimos está totalmente justificado sentir ira, preocupación y frustración, pero podemos afrontar con rigidez o flexibilidad cualquier circunstancia, por más irritante o injusta que sea. Cuando te duela una parte del cuerpo, le dije, no la castigues, no te molestes ni le exijas cosas, dile, te escucho. Allison se acostumbró a pasar de la rigidez a la flexibilidad. Empezó describiendo objetivamente el problema, sin minimizar o negar el dolor o la frustración. No me gusta, dijo, duele, es incómodo. Luego dejó de resistirse y de frustrarse con su cuerpo y empezó a escuchar, mostró curiosidad. ¿Qué me quieres decir?, preguntaba. ¿Qué es lo que más me interesa?
¿Qué es lo que me sirve y me da fuerzas ahora mismo? Su cuerpo llevaba un tiempo diciéndole lo mismo: frena, descansa. Así que escuchó y su espalda comenzó a mejorar. Probó con una clase de yoga restaurativo. Al volver a la esterilla se dio cuenta de que, ahora que estaba menos preocupada con presionarse a sí misma y en mejor sintonía con su experiencia interior, se movía de forma más ágil y consciente. Ahora entendía de otra manera lo que significaba hacer bien las cosas. Antes de lesionarse la espalda, quería demostrar algo: cuánto tiempo podía mantener una postura difícil apoyándose solo con los brazos, o cuánto se podía doblar, pero ahora estaba menos condicionada por las expectativas. No tienen que gustarnos las cosas difíciles o dolorosas que nos suceden, pero cuando dejamos de pelear y resistirnos, tenemos más energía e imaginación para seguir avanzando en vez de quedarnos estancados. Joy se percató de lo mismo. Igual que Allison, desde el divorcio llevaban años atrapada en la cárcel de la rigidez mental, en una mentalidad de dicotomía: positivo o negativo, bien, mal, víctima, verdugo. Como veía las cosas en estos términos tan absolutos, siempre había mucho en juego: todo o nada, vida o muerte, sin grises entre medio. Así, cualquier conflicto adquiría un aire de traición, incluso las disputas más triviales. Como en su mente no había espacio para el matiz o la complejidad, Joy no soportaba que alguien discrepara de ella. Era como si me señalaran con el dedo y dijeran: eres gorda, eres fea y no vales nada, decía. Cuando descubrió una verdad más compleja, que ella también había tenido culpa de que su matrimonio fracasara, que no siempre tenía razón, sucedió algo inaudito. Su vista empezó a cambiar y comenzó a percibir los colores con mayor intensidad. Sin esa mentalidad binaria y esa interpretación rígida del pasado, el mundo se volvió más vívido y colorido. Sus hijos estaban hasta la coronilla de que señalara a las flores amarillas, rojas, moradas, azules, diciendo: mirad esto, mirad, mirad. La flexibilidad es fuerza, como aprendí en mis entrenamientos de gimnasia. Por eso voy a bailar swing tanto como mi cuerpo me permite. Por eso termino todos los discursos con una patada en alto. Y esto sirve tanto para la mente como para el cuerpo. Eres fuerte cuando eres ágil y flexible. Cada mañana, cuando te levantes, haz estiramientos. Trabaja en la amplitud mental de movimiento que te mantiene libre. Claves para liberarte de la rigidez. Abrázate con ternura. Elige un problema actual de tu vida, una lesión o una enfermedad, una tensión o un conflicto, o cualquier circunstancia que te haga sentir restringido, limitado o confinado. Empieza expresando tu verdad en voz alta. ¿Qué es lo que no te gusta de ello? ¿Cómo te hace sentir? Luego, muestra curiosidad. Pregúntate: ¿qué me dice esta situación? ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Qué me sirve y me da fuerza ahora mismo? Piensa en los demás tal como son. Anota el nombre de una persona con quien tienes conflictos. Luego, escribe todas las quejas que tienes acerca de esa persona. Por ejemplo: mi hija es maleducada y desagradecida. Me insulta y es ofensiva cuando habla. No me respeta. Hace como si no existiera y no vuelve a casa a la hora que le digo. Ahora reescribe la lista, pero esta vez escribe lo que observas sin opinar, interpretar, juzgar o asumir nada. Suprime palabras tajantes como siempre y nunca. Limítate a describir los hechos. A veces mi hija alza la voz y dice palabrotas. 1 o 2 veces a la semana llega a la casa pasadas las 11 de la noche. Cooperación, no dominación. Escoge una de las observaciones de la lista para comentar con la otra persona. Encuentra un momento tranquilo para hablar cuando los ánimos no estén caldeados. Primero, hazle saber lo que has notado. Me he dado cuenta de que 2 veces por semana llegas a casa más tarde de las 11. Después muestra curiosidad por el punto de vista de la otra persona. Lo mejor es hacerle una pregunta simple. ¿Qué pasa?
Luego, sin culparla ni avergonzarla, cuéntale lo que quieres. Para mí es importante que entre semana duermas lo suficiente y me gustaría saber que has vuelto a casa y estás bien antes de acostarme. Finalmente, invita a esa persona a colaborar en la elaboración de un plan. ¿Qué ideas se te ocurren para encontrar una solución positiva para ambos? No pasa nada si el conflicto no se resuelve ipso facto. Lo importante es que haya un cambio y se empiece a abordar el conflicto de forma cooperativa, que prime la relación antes que la necesidad de poder y control de cualquiera de las partes. Trata a los demás según lo que pueden llegar a ser. Imagínate la persona con quien tienes el conflicto. Ahora imagínatela siendo la mejor versión de sí misma. Para hacerlo, puede ayudar cerrar los ojos e imaginarte a esa persona rodeada de luz. Ponte la mano en el corazón y di: te veo.